Ya chicos, buenas tardes, buenos días, perdón, todavía no son las 12. Hoy día vamos a tener nuestra última clase sobre la primera unidad que vimos, que era de electricidad en grandes palabras, ¿cierto? Nosotros nos dividimos en dos bloques, electrodinámica y electroestática, y la idea de hoy día es que podamos hacer un resumen general de la primera unidad. El objetivo de la clase es sintetizar los aprendizajes relacionados a la electricidad en sus formas, electroestática, electrodinámica. Entonces, comencemos. Elementos de electroestática que yo trabajé en clases. Recuerden que la prueba que les mostré, la que hicimos en papel, justamente habla de la electroestática. Entonces, yo necesito que usted me vaya contando, por ejemplo, los tipos de cargas que existen, ¿verdad? Me va diciendo, tipos de cargas, cualquiera, anybody. ¿Aló? ¿Nadie me va a responder? ¿Alguien? ¿Vía chat por último? ¿No? Ahí. Estoy grabando ahí, sí. Sí, eso quiero. Tipos de carga, ¿cierto? Positiva, negativa y neutras, ¿verdad? ¿Qué significaba que yo tuviera una carga positiva? Si alguien se acuerda. Primero que todo, ¿quién era el importante en este trabajo? ¿Quién era como la persona que hacía toda la pega? Los electrones. Entonces, si yo tengo que una carga es positiva, ¿qué quiere decir que ese objeto, ¿cierto? Una carga, una fuerza positiva, ¿qué quiere decir que una carga, un cuerpo esté cargado positivamente? Eso a la larga lo que estoy preguntando. Tiene pocos electrones, ¿verdad? O en otras palabras, menos electrones. Si es negativa, es todo al revés, ¿verdad? Tiene más electrones. Y si el objeto es neutro, es porque hay un equilibrio. Tantos electrones como tantos protones, ¿cierto? También hablamos nosotros de los tipos de fuerza y la interacción. Una fuerza podía ser repulsiva o podía ser atractiva, ¿cierto? Cuando una fuerza era repulsiva, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien? Ya. Cuando una fuerza es repulsiva, cuando la interacción de dos cuerpos, o sea, tenemos dos cuerpos que están cargados y entre ellos hay una fuerza que es repulsiva, o sea, que no se acercan. ¿Nadie se acuerda, chicos? Gracias. Cuando tienen la misma carga. ¿Cierto? Dos cuerpos tendrán una interacción repulsiva cuando sean o ambos positivos o ambos negativos. Y obviamente será atractiva cuando tengan distinta carga. ¿Verdad? Eso fue lo que nosotros conversamos. Después, nos vamos a lo que ya les había dicho en un comienzo. El electrón es el responsable, ¿cierto? Está libre, puede cambiar de orbital y es el que se traspasa, ¿cierto? El electrón es el responsable de irse a los distintos cuerpos. Otro elemento importante de la electroestática son los tipos de electrización.
o las formas de electrizar un cuerpo. ¿Ya? ¿Cuántas maneras de electrizar un cuerpo yo tenía? Por último, si me pueden dar los nombres. Esto también es de la primera prueba. ¿Ya? Y recuerden que el fundamento, el sustento para lo que viene. Eran de 3 maneras. ¿Alguien? Por último, que me los nombre y yo les ayudo a completar. Ya teníamos contacto, que era el segundo método de electrización. Fricción o roce, ¿verdad? O si no, frotamiento. También así aparecen los textos. Y el último era inducción. Perfecto. Gracias, Felipe. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a recordar como a grandes rasgos en qué consistía, ¿cierto? Para el frotamiento, nosotros teníamos que tener 2 cuerpos neutros. ¿Ya? Eso es lo primero. Los 2 cuerpos tenían que estar neutros. Se tocaban, ¿cierto? Y en el roce que tenían, un cuerpo quedaba cargado de una manera y el otro objeto quedaba cargado de la otra manera. Quedan con cargas distintas. A eso se refiere. Si ambos eran neutros, el que perdió electrones, ¿cierto? El que perdió electrones queda con forma positiva y el otro que ganó los electrones queda cargado de forma negativa. En contacto teníamos que tener un cuerpo neutro y uno cargado. ¿Sí? Un cuerpo neutro y uno cargado. Cuando se tocan, ¿cierto? Cuando se tocan, se traspasa carga y finalmente quedan cargados de la misma forma, con la misma carga a la larga, por si lo quieren ver de otra manera. Y finalmente, en la inducción, tiene que haber uno neutro y uno cargado. No se tocan, nunca. Pero el neutro reordena sus cargas. Acuérdense que yo tenía el dibujito de una esfera donde en un lado el inductor, que es el elemento que viene, polariza la figura, ¿verdad? En un lado quedan cercano a él los de carga contraria y en el otro extremo los de la misma carga que hacen tierra y se pierden. Reordena sus cargas. Después nosotros ya teníamos un nuevo elemento que era fuerza eléctrica. Primera pregunta, ¿en qué se mide una fuerza? ¿Alguien? Gracias. Entonces se mide en Newton, ¿verdad? Primero que todo. La fórmula ocupaba una constante, ¿verdad? Que era una constante de permitividad eléctrica. ¿Cierto? Que tenía el valor de 9 por 10 elevado a 9. Ya esto no se le tiene que olvidar nunca porque recuerde que es parte de la fórmula. Si bien cuando ustedes estén dando la PSU, la prueba de transición, lo que sea, no van a ocupar esta expresión porque no van a tener calculadora. ¿Ya? Pero es para que lo conozcan. Necesito además un radio de separación que siempre tiene que estar medido en metros y necesito 2 cargas que interactúen. ¿Sí? La fórmula ya la deberíamos conocer, ¿verdad? Si no, la recordamos acá. La voy a insertar. ¿Cierto? Fuerza eléctrica
era equivalente a una constante por una carga de prueba o una carga inicial por una segunda carga sobre un radio al cuadrado. Y ahí la tenemos como fórmula. Después estábamos con campo eléctrico. ¿En qué se medía el campo eléctrico? ¿Alguien se acuerda? Recuerden que en su próxima prueba va a entrar toda esta materia. Vamos a tener 2 minutos por pregunta, así que tiene que ser así, rapidito. ¿En qué se mide el campo eléctrico? ¿Nadie? Vamos, revisa cuaderno. ¿Alguien? Chiquillos. Casi. Newton sobre coulombios. Voltaje sobre metro, estamos pensando en electrodinámica, chiquillos. Se fueron para el otro lado, para la materia nueva, de la última que habíamos visto. ¿Cierto? Newton coulombio, o así. Así. ¿Ya? También ocupaba la misma constante, ¿cierto? La misma constante que para la fuerza, solo que ya no tengo dos cargas, sino que es una sola carga. Recuerden que en un campo eléctrico es una propiedad del espacio y solo requiere una carga generadora. No necesita de una carga de prueba para probar su existencia. ¿Ya? ¿Con qué fórmula yo debía trabajar? Con la que les voy a dejar a continuación. Campo eléctrico E. Y estaríamos. La constante de permitividad eléctrica, la carga eléctrica que esté generando el campo y el radio de separación desde donde se comienza a observar. Después yo me tenía que ir a energía y potencial eléctrico. Entonces vamos a preguntar, ¿en qué se mide la energía? ¿Alguien? ¿En qué se mide la energía? No importa cuál sea. Felipe, me levantaste tu mano. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias. Se mide en joule, ¿verdad? Y es la energía que adquiere el cuerpo, ¿cierto? O que adquiere una carga de prueba que está ingresando, ¿cierto? A un campo eléctrico para llegar a moverse. Recuerden que es cuánto trabajo me cuesta también formar el movimiento, ¿ya? Recuerden que también nosotros hablábamos en una medida de trabajo. ¿Con qué? Perdón. De nuevo. ¿Con qué fórmula yo trabajaba? Con la siguiente. U de energía. Recuerden que la forma de escribir energía no podía ser una E porque ya la habíamos ocupado para decir campo eléctrico. Y aquí estamos. Fórmula de energía, la que ustedes ven ahí. ¿Ya? Constante de permitividad eléctrica, carga de prueba, carga generadora, radio de separación. ¿En qué se medía el potencial eléctrico o el diferencial de potencial?
que es también parte de un concepto que vimos en, claro, ¿cierto? Joules sobre coulombios o voltios. O voltaje, ¿verdad? Recuerden que el potencial eléctrico o el diferencial de potencial o la FEM, que es lo que vamos a ver en electrodinámica, todo se normaliza con el voltaje. ¿Y con qué fórmula yo voy a trabajar? Con la que estoy anotando acá, que es la que está a continuación. ¿Verdad? El radio de separación ya no es al cuadrado como en las expresiones anteriores, sino que es un radio de distancia lineal. Y como recordatorio, ¿cierto? No va a quedar escrito, pero va a quedar grabado, que a mayor radio de separación, menor es la energía que interactúa. Siempre tienen que recordar que como hay una división, hace que haya algo que sea una proporción. Entonces, mientras más lejos se encuentren los objetos, menos se va a sentir su presencia. En cambio, mientras más cercas, la interacción de la energía va a ser mayor. Después pasábamos a lo que era la electrodinámica, que fue de la evaluación anterior. De electrodinámica habla de las cargas en movimiento. Nuevamente, quienes se mueven son los electrones, ¿verdad? Los electrones son los que hacen todo el trabajo, ellos son los que adquieren movimiento, ¿verdad? Para hablar de electrodinámica, yo me tenía que empezar a analizar lo que era un elemento que era intensidad de corriente, ¿verdad? Y los tipos de corriente. Entonces lo vamos a dejar acá arribita para que quede más. Vamos a hablar de corriente eléctrica, ¿cierto? O intensidad de corriente. ¿En qué se medía la intensidad de corriente eléctrica? ¿Alguno se acuerda? Esto es más fresquito. ¿En qué se mide la intensidad de corriente? ¿Alguien? Busquen en su cuaderno. No, en amperes. ¿Ya? Los watts son la potencia. Se mide en amperes. ¿Y qué es la corriente? Es la cantidad de carga eléctrica que circula en una unidad de tiempo. ¿Cierto? Esa era la definición original de corriente. ¿Cuánta carga circula en cuánto tiempo? ¿Con qué fórmula trabajábamos? Con la siguiente, ¿cierto? Aquí teníamos la cantidad de carga en circulación y en el denominador teníamos la cantidad de tiempo que se demoraba en circular. ¿En qué se mide? En amperes, ¿verdad? Después nosotros dijimos que teníamos dos tipos de corriente. Corriente continua y corriente alterna. ¿Cierto? El nombre a mí me lo tiene que ir indicando. Cuando una corriente va a ser continua, cuando no tenga variación. Y cuando va a ser alterna, cuando vaya variando momento a momento. ¿Ya? La corriente continua dijimos que se medía en amperes y la corriente alterna en miliamperes, nanoamperes, etcétera. ¿Verdad? ¿Con qué se mide la corriente? Con un instrumento. Si nosotros dijimos que la cantidad de corriente, ¿cierto? O la intensidad de corriente se mide en amperes,
esa es su unidad de medida. La corriente presencial o que existe en un elemento se mide con un amperímetro, ya que es un instrumento que me permite decir cuánta corriente hay circulando en un interruptor. La presencia de corriente, no importando cuánto sea, se mide con un galvanómetro. ¿Verdad? Esto ya está mega listo. Y nosotros teníamos los efectos de la corriente, ya que considerando que no nos queda mucho tiempo, lo vamos a dejar pendiente para la próxima clase. Ya nosotros teníamos varios tipos de efectos, efecto fisiológico, efecto químico, efecto Joule. Ya espero que la próxima semana me los pueda ir diciendo al menos. Ya por los que me hablaron por chat, muchas gracias por participar. ¿Y qué nos quedó por resumir? Justamente lo que estoy hablando, ¿verdad? Los tipos de circuito, lo que hace la FEM, ¿verdad? Siguientes elementos, más la ley de Ohm, más los tipos de circuito con resistencias en series y en paralelo, qué es lo que es potencia eléctrica, y hasta ahí fue todo lo que trabajamos nosotros. ¿Ya? Próxima clase, entonces no vamos a poder avanzar con magnetismo, sino que vamos a tener que terminar de hacer el resumen para la prueba.